Bueno, a 5 minutos de las 9 de la mañana, como les decíamos, siempre es un placer recibir al doctor Alfredo Echandi, subsecretario de Deportes, que ha tenido, bueno, una ajetreada agenda en estas últimas horas, porque este partido, que a los hinchas, y sé que también al doctor Echandi como hincha del fútbol que es, nos interesa por el desarrollo de los 90 minutos en cancha, ha tenido un desarrollo de mucho más tiempo en reuniones con autoridades argentinas por esta postulación de ambos países para la realización del Mundial 2030. Primero que nada, y como siempre, la bienvenida, doctor, un placer tenerlo. Muchas gracias, el placer para mí, un gusto muy grande estar aquí con ustedes. Lo que podemos decir concretamente, doctor, sí, por lo que han sido las últimas noticias, creo que esto no está mal hacer esta interpretación, porque digo, la hicieron prácticamente todos los medios periodísticos y creo que a nadie nos quedó la duda, es que esta postulación que en algún momento nos pudo haber sonado aquí en Uruguay, muy descreídos de este tipo de cosas, como una suerte de, bueno, una ilusión, una quijotada, ya con el respaldo que uno entiende le ha dado el propio presidente de FIFA, pidiéndole a los presidentes de Uruguay y Argentina que ese encuentro que se iba a desarrollar lo tuvieran cuando él estuviera en la región porque quiere estar presente, me parece que genera por lo menos un estado de seriedad muy grande de la postulación de ambos países. Es casi como una bendición. Exacto. Claro. Es casi como una bendición. Creo que es muy importante, lo mismo a nivel de Conmebol. El presidente también está interesado en este tema. Hoy hay algunos artículos de prensa en Paraguay que hablan de la posibilidad de que Paraguay se pudiera sumar. Bien. Algo que oficialmente todavía no existe, pero bienvenido Paraguay. Pero es algo a tener en cuenta, veremos si se concreta o no. Y si hay un pedido oficial de Paraguay de participar de esto. Porque a esta altura, observen ustedes lo siguiente, los próximos mundiales, y en el año 30, van a jugar 48. 48 selecciones, 48 países. 48 países. Ya no es lo mismo organizar un mundial con 16 como se organizaba antes, después que se cambió con 32 y demás, pero con 48. Eso significa la necesidad de más estadios, de más hoteles, lugares de concentración. De lugares de concentración, de práctica. Que son muy importantes para determinadas elecciones que tienen exigencias tremendas con respecto a lo que tienen que tener. Y todo lo que tiene que ofrecer un país en el tema de seguridad y en otros temas, para el turismo, para la gente que viene, que tenga el lugar para comer, para dormir, para pasear, para todo lo que se debe ofrecer, aparte del partido de fútbol en sí. Exacto. Que es de alguna manera lo que llama a todo lo otro, ¿no? Por eso los ministerios de turismo en estos casos son muy pero muy importantes. Claro. Y ayer yo creo que se avanzó mucho con esta delegación que llegó. ¿Quiénes se reunieron, desde la República Argentina? Ayer estaba presente la ministra de Turismo, Lilian Quechichian, estaba presente la Asociación Uruguaya de Fútbol a través de su presidente Valdés y de la directora ejecutiva, la contadora Lanfranco. Estábamos por la Secretaría Nacional de Deporte, el profesor Cáceres y yo lo acompañaba. Y 4 representantes de Argentina. Uno de ellos, McAllister, que es el secretario de Deporte. El Colorado McAllister. El Colorado. Y además una persona muy influyente, muy cercana a Macri, enviada precisamente por Macri, el señor Fernando Marín, que va a ser un poco el portavoz, el referente de todo esto del lado argentino. El articulador argentino. Se va a poner uno del lado uruguayo. Y bueno, se adelantó bastante porque se habló un poco de esa infraestructura que hay que tener y de esa organización, el organigrama en general que se requiere para un acontecimiento de esta naturaleza. Arriba del todo están los presidentes, que en este caso
en el caso del doctor Tabaré Vázquez, en el caso de Macri, han sido los dos presidentes de clubes de fútbol. Sí, sí. O sea que son hombres de fútbol. Uruguay pidió el Mundial 2030 a través del doctor Vázquez en la primera presidencia de Vázquez. Y después hubo una ratificación por parte de Uruguay en el 2010 con una carta enviada a la FIFA y entregada personalmente a Blatter, que era en aquel momento el presidente. Se formó posteriormente una comisión que no tuvo una tarea continuada, por lo menos. Entonces se recomenzaron todas esas actividades. Ayer quedó delineado que estarán los presidentes arriba y que habrá un directorio. Ese directorio lo integran las dos secretarías de deporte, los dos ministerios de turismo y las dos asociaciones, la AUF y la AFA. Doctor, recuérdenos, para quienes no lo tenemos claro, ¿con cuánta anticipación es que FIFA determina las sedes de los mundiales? Ahora sabemos, por ejemplo, tenemos uno el próximo año, obviamente, que es Rusia. Y en el 22 Qatar. Y en el 22 Qatar. Está por definirse... El 26. El 26. Que el que corre primero por ahora con el caballo del comisario parece ser una candidatura triple. Triple. Para el 2026. Estados Unidos, Canadá y México. Y esa candidatura... Ya en esa instancia con 48 selecciones. Sí. ¿Y ahí cuándo se decide? ¿En qué año está decidido el 2026? Eso se va a decidir el año que viene, posiblemente. Es decir, es muy probable que durante el transcurso del Mundial 2018 en Rusia ya sepamos, obviamente Qatar ya lo sabemos, ya sepamos cuál es el 2026 la sede. Por lo tanto, nuestros tiempos digamos, de espera, por decirlo de alguna manera, son muchos más cercanos al 2030. El problema que se puede plantear es el siguiente. Quien se prepara para el 2026 ya tiene todo pronto. Exacto. Cuando vaya a la elección del 2026. Claro. Entonces no nos podemos quedar atrás y estar prontos. Además, debemos tener en cuenta lo siguiente. La FIFA decidió nombrar dos sedes seguidas, juntas, que fueron Rusia y Qatar, sí. Cosa que no hacía anteriormente. Y que generó nombraba de a uno. Que generó sus graves problemas. Sus problemas, sí. Sí, bueno, por todo lo que ocasionó caída de presidentes de federaciones. Sí, problemas de dinero, que se entregó, en fin. Sí, que se compraron votos, se dijo. Lo que llevó a un cambio sustancial en la FIFA. ¿Quiénes votaban en la FIFA? En la FIFA votaban los integrantes del comité ejecutivo. Ahora vota el Congreso de FIFA, la sede. Votan 209. 209. O sea que hay que hablarle a 209 para ver si tenés antes era más sencillo. Por lo menos a las confederaciones. Antes eran solo los que integraban el comité ejecutivo. Acá habrá que negociar con las confederaciones. Seguro, que parecería ser... Y a la vez somos chiquitos nosotros acá en la Conmebol, ¿no? Somos poquitos. Es la más chica de todas. Claro, es la más chica de todas en cuanto a cantidad de votos, pero no... Acá vuelvo al gesto, que no me parece menor, del presidente de FIFA. Porque sabemos también que más allá de que el voto de los 209 es independiente, el peso, la opinión del presidente de FIFA es muy determinante. Exacto. Entonces es buena la señal del presidente. ¿Qué es lo que pueden ofrecer Uruguay y Argentina para pedir la sede? Lo primero, el simbolismo del centenario. Exacto. El simbolismo del centenario. Exacto. Hay que apuntar a la pasión, al espíritu, a lo que ha sido el fútbol en este lugar del mundo, a lo que han sido Argentina y Uruguay, con 29 Copas de América entre los dos, 15 de Uruguay, 14 de Argentina, con 2 medallas de oro olímpica de Uruguay, 2 de Argentina, con 4 campeonatos del mundo, copas del mundo. Claro. Y en historias de los campeonatos del mundo,
con un hecho que tampoco es muy común, que ambas selecciones protagonizaron la final del primer campeonato mundial. Exactamente. Es decir, se estaría dando que los países organizadores fueron los dos que llegaron a la final del primer campeonato mundial realizado hace 100 años. Y es más, en el Congreso de Barcelona, en el 29, cuando se decide que Uruguay sea la sede del Campeonato del Mundo, bueno, allí la presencia de Argentina resulta clave y fundamental, porque es el delegado argentino el que propone que lo haga Uruguay, el doctor Belcar Varela, de alguna manera, a pesar de la gestión. ¿Se decidió en Uruguay, Barcelona la realización del Mundial de 1930? Sí, un año antes. Pará, la pregunta que se impone es, ¿ya tenemos competencia, Alfredo? ¿Hay alguien que haya dicho, yo en el 2030 quisiera organizar? Y yo le tengo miedo a los que vengan del 2026. Como residuo del 2026, ¿no? Que se queden quietos. Claro, que sí, que el agravante que podemos tener acá es que si se Escúcheme, confirmara, es un ordinario que se proponga competir con los países que quieren organizar el... políticamente es éticamente irreprochable. Pero piense políticamente en la FIFA, en el peso de la UEFA, piense que si se llegara a dar la teoría de que el campeonato 2026 fuera en esa triple sede también americana, porque no deja de ser en el continente americano, Europa estaría quedando muy de lado durante demasiado tiempo, porque sería desde Rusia, Qatar, nuevamente el continente americano, 2030 para este lado, es decir... África va a querer hacer algo, algún país. Y el peso europeo... es el peso europeo. La FIFA es una organización europea. Exactamente. Le digo porque... Me pinchó el globo este hombre. Bueno, es para poner pero los es muy pies en la importante tierra. lo que tú decías. Acá hay que apelar a la pasión. Acá hay que apelar al espíritu. 100 años de la Copa del Mundo. Los dos que llegaron a la final... Uno campeón, el otro vicecampeón, son los que quieren hacer el campeonato del mundo. Entonces, la historia futbolística de Uruguay y Argentina, los jugadores que le han dado al mundo, claro, lo que han significado en el concierto mundial a través de los campeonatos del mundo, a través de distintas acciones. Bueno, yo creo que todo eso de alguna manera hay que ponerlo arriba de la mesa. Hoy se va a hacer algo que va a ser una foto. Exacto. Entre Messi... Sí, nada más ni nada menos que entre Messi y Suárez. Suárez. Estamos hablando de dos de los mejores jugadores. Bueno, que la idea era de la reunión esta que se frustró de Vázquez y Macri, que vinieran los dos, que estuvieran Messi y Suárez en esa reunión, los cuatro. Vázquez, Suárez, Messi y Macri. Exactamente. Hubiera sido una gran foto que todavía hay chance de hacerla, ¿no? Sí, todavía hay chance de que de repente cuando se produzca ese encuentro y llegue el presidente de FIFA, puede haber gestiones para que... Pero que esto puede significar un adelanto que llegue al mundo. Por ejemplo, si Messi y Suárez, después de la foto, le mandan la foto a Infantino, ¿qué les parece? Claro. Y si se suman muchos uruguayos, muchos argentinos, muchos hinchas de fútbol. Esa foto esta noche la tenemos que hacer, como se dice ahora, en las redes, trending topic mundial, ¿no? Ahí está. O sea, y llegan... Es lo que dice Alfredo, hay una carga de emotividad, de pasión, que inclusive, y acá lo voy a llevar a otro tema y que tiene que ver con esto, que inclusive tiene que ver con el teatro. ¿Por qué digo con el teatro? Porque imaginarse una ceremonia inaugural de un mundial en el mismo lugar donde se desarrolló hace 100 años el primer mundial, genera para la creación artística de lo que puede ser la ceremonia inaugural una infinidad de recursos. Es el mismo lugar, es la misma cancha, es el mismo estadio. La recreación que se puede hacer de ese momento puede generar una fiesta verdaderamente inolvidable desde el punto de vista. Seguro, además marcar al mundo cómo ha cambiado la ceremonia inaugural en 100 años. Claro. Que en aquel momento era un desfile. Simplemente las organizaciones saludando de cada país, saludando a la gente. Y a propósito de eso, por el escenario, por el teatro en el que se representa la obra, viene la pregunta de lo que hemos escuchado en estas últimas horas, de un llamado de expertos, de técnicos. O sea, se inicia una remodelación del Estadio Centenario, pensando tal vez en ayornarlo para un posible mundial. Sí,
Pero sin perjuicio de eso, si el Mundial no se hace, igual sería bueno que otra vez se pusiera a la época actual, ¿no? Y reformas que el estadio necesita. Seguro. Hoy necesita más allá del Mundial, sí o no. Seguro, más allá del Mundial, sí o no. Una cosa muy importante que se fija mucho en la FIFA ahora y que es, yo creo, clave, importantísima para cualquier país, es el legado. ¿Qué queda después del Mundial? ¿Qué queda y para qué se usa? Porque pensamos hacia el futuro para ser candidatos. Pero hay que pensar en qué pasa después, el día siguiente. Sí, no lo que pasó en Brasil, que vimos fotografías Exacto. de los estadios. Estadios en el medio de la selva totalmente arruinados. Porque no son solo los estadios, son hoteles, las plazas, restaurantes, tema de seguridad, tema de carretera, tema de aeropuerto, la comunicación que debe existir y que además tiene que existir el cupo necesario para mover no solo a una delegación que le toca jugar hoy en Buenos Aires y mañana en Montevideo, o a los 3 días en Montevideo, a toda la gente que sigue a ese equipo. Claro. Claro, sí, sí. Entonces no es fácil. No es fácil, ¿no? Eso hay que tenerlo pensado. En Europa, por ejemplo, eso es más fácil porque la comunicación y la conectividad que hay entre los países es mucho más grande, ¿no? Y porque además tienen entre sí ya las propias selecciones, y ni que hablar los clubes, torneos en los que es muy común ver la invasión, entre comillas, de los hinchas de una ciudad hacia otra ciudad de Europa sin que exista el más mínimo pestañeo. O sea, allí existe capacidad locativa, existe infraestructura de seguridad. Es decir, están acostumbrados todos los años a que suceda eso. Acá es novedoso. Seguramente es necesario poner un dinero importante, ¿no? En todas estas cosas. Sí, claro. Pero también hay que hacer el cálculo de lo que le queda posteriormente al país y cómo eso con el correr de los años no solo se va amortizando, claro, sino que pasa a ser una ganancia sobre todo desde el punto de vista del turismo, ¿no? Claro, no, el ingreso de divisa que genera propiamente dicho la actividad y lo posterior. Seguro. Por ejemplo, Alemania, cuando hizo el Mundial, 2006, gastó mucho dinero, hizo grandes estadios, mejoró distintos aspectos. Pero Alemania está enclavada en un lugar que tiene frontera con 9 países. 9. Había gente que iba al Mundial no para ir al estadio, iba a la fiesta del Mundial. Claro. Sí, iba a probablemente no le tomar gustara cerveza el en la calle y ver el partido de repente en una pantalla gigante de televisión. O que ni siquiera le interesara el fútbol. Ni le importaba, iba a la fiesta. Claro. Iba a la fiesta. Y fue impresionante lo de Alemania, la repercusión que tuvo y lo que obtuvo y cómo pudo resarcirse de lo que había puesto y seguramente le quedó mucho más. Doctor, en el caso del trabajo en el Centenario, ¿esto corresponde a la Intendencia? La Intendencia es administrada por CAFO. CAFO está integrada por 3 representantes de la AUF y 2 de la Intendencia departamental de Montevideo. Ahí se hace un llamado a precios, un llamado a licitación. Sí, eso es CAFO, está muy bien organizada. CAFO se hizo precisamente cuando se construyó el estadio. Exacto. Para poder administrar el estadio en forma conjunta, porque el predio lo puso en aquel momento el municipio de Montevideo y el estadio en sí. Si será centenaria la organización esta CAFO, que es la comisión administradora del fiel oficial, ¿no? Exacto. Que quedará por el resto de la vida. Bueno, y doctor, lo tengo que llevar hoy, no quiero que se me vaya sin tener su palabra. Yo le diría que para mí como un bálsamo cada vez que lo he escuchado analizar, porque usted sabe perfectamente, lo hemos hablado en más de una oportunidad, yo soy un apasionado del fútbol, pero también del equilibrio en el fútbol, exacto, ¿no? Y por eso
planteaba un poco en broma ese juego que muy hábilmente sabe realizar Sonsol y que yo le decía lo extrañaba, que siempre intenta polarizar los debates cuando de repente las posiciones están bastante más cercanas. Yo lo extraño también, porque la verdad, a esas tardes que pasábamos, sobre todo en la radio, Claro. en la hora de los deportes, bueno, las vivíamos de una manera muy especial, a tal punto que cuando hacíamos el programa en la radio, llegábamos, nos sentábamos y nunca sabíamos de qué íbamos a hablar. Nunca sabíamos de qué íbamos a hablar. Entonces el tema se planteaba, iba saliendo solo, además con la gran habilidad que tiene Sonsol para... Y él tiene un pensamiento sobre el fútbol que está en una vereda y la mía está en la otra totalmente opuesta, ¿no? Claro. Yo trato de ser equilibrado, pero en el tema del fútbol creo que las chances de Uruguay, sobre todo ante equipos fuertes como Argentina, como Brasil, como Alemania, como Italia, es jugar de una manera determinada. Con esas características que ha tenido el fútbol uruguayo, de ser un fútbol vertical, fuerte en defensa, que no tiene la pelota, que la pelota normalmente la tiene. El más parecido a Uruguay sería Italia, el Catenaccio, claro, como vos decías. Claro. Es eso. Y bueno, y aprovechar las situaciones que se le presentan en materia de ataque. Sonsol es todo lo contrario, todo el ataque. Vamos a poner a todos los habilidosos. Que un día estábamos haciendo cada uno su equipo, su selección, entonces Sonsol lo hizo tan ofensivo que se olvidó de poner arquero. Ya es la máxima. ¿Cómo ve esta tentativa formación que va a tener Uruguay? Digo tentativa porque no hay una confirmación, ¿no? Pero lo que veo es lo siguiente. En esta segunda rueda Uruguay le fue mal. Sí. Es el peor equipo. Sí, lo ganó miramos. Un partido. Si hacemos el análisis como se hace en el básquetbol y vamos dividiéndolo, tenemos que decir que estamos en franca baja. Entonces, parece que el maestro Tavares va a hacer una serie de cambios, como una renovación del equipo. Le va a hacer, me parece, que como un lifting, ¿no? Sí, creo que es por lo menos que recuerde, es la oportunidad en la que echa mano a la mayor cantidad de cambios no forzados, ¿no? Estoy hablando de los no forzados, aquellos que... No dice, por lesión. Claro, tiene a Egidio y pone a otro, por poner un caso, ¿no? Tiene a fulano, que lo tiene en buenas condiciones, y va otro. Sí se confirma este equipo. Es decir, en el fútbol, como en todas las cosas, va llegando un momento que unos actores deben darle lugar a otros, ¿no? No significa que haya que retirar, pero si uno mira la selección en los últimos 8 o 9 años, hay muchos jugadores muy importantes que fueron dejando su lugar. Sí, claro. Lugano. Forlán. Claro. Dos referentes indiscutidos. Dos referentes de los grandes. Claro, sí. De los grandes. Entonces, hay otros que, bueno, por edad, por actividad y demás, o de repente por el momento que están pasando, no están en el mejor momento, y bueno, va a realizar, sí, una serie de cambios. Ojalá que sean positivos y que sirvan para poder obtener hoy un resultado de victoria frente a Argentina. Bien, para cerrar, Tegaldo me extendió un papel hoy y me dijo con una guiñada socarrona, firma el empate, y mi respuesta, después de 2 segundos de mirar el papel, fue... Lo dudó. ¿Sabe que no le firmo el empate? Que voy por la victoria. ¿Por qué? Le dije. Porque yo no sé lo que puede dar esta Argentina de San Paolo y ellos no vienen bien tampoco. No, ellos tampoco están muy seguros. Es peleable. Creo que los 3 puntos... Siempre es peleable. Y yo, como uruguayo y como amante de la historia del fútbol uruguayo, nunca firmo un empate. Ahí tiene, guárdese. Yo sé, porque a mí me interesa estar en Rusia. Bueno, pero no, nunca firmo el empate. Nunca firmo el empate porque creo que Uruguay puede ganar.
Que el partido es difícil. No, eso no. Que es un clásico, estamos todos de acuerdo. Que van a tener la pelota ellos, que lo vamos a sufrir. Ahora, dígame si esa estrategia, no sé si nos estará mirando el maestro Tavares, esa estrategia que planteamos desde aquí, de saque de Muslera, peinada de Cavani, Suárez arreglate como pueda, no es buena. Es buena, es buena. Y muchas veces da su fruto. Y va a ser así. Y va a ser así. Sí. Y bueno, y de esa manera Uruguay ha ganado tantas veces. Además, Uruguay tiene una cosa que no tienen muchos equipos en el mundo. La mayoría de los equipos del mundo, cuando enfrentan a esos grandes, si no dan el partido por perdido, lo dan casi por perdido. Es verdad. ¿Eh? No, claro, la actitud del equipo acá es otra. Uruguay puede perder. Pero nunca lo va a dar. Nunca lo da perdido antes. Sí, lo va a pelear. Lo va a pelear. Y hoy también lo va a pelear y ojalá que sea con suerte, ¿no? Doctor, muchísimas gracias como siempre. No, un placer haberlo tenido. Es un placer para mí estar acá con ustedes, así que muchas gracias y a las órdenes siempre. El doctor Alfredo Echandi, fundamentalmente brindándonos un montón de novedades e ilusionándonos con la posibilidad de este Mundial 2030, del que hoy tendremos novedades previo al partido entre Uruguay y Argentina en el Centenario.